La tarde del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, la esperanza de una generación entera se tiñó de sangre. El eco de aquel día sigue retumbando en la memoria del país. Estudiantes, trabajadores, amas de casa y jóvenes idealistas que soñaban con un México más justo fueron silenciados a balazos. Lo que comenzó como un movimiento estudiantil terminó en una tragedia que, hasta hoy, sigue marcando la historia. El año 1968 estaba cargado de simbolismo. En México, el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se preparaba para recibir los Juegos Olímpicos, un evento que debía mostrar al mundo la modernidad y el progreso del país. Pero bajo esa fachada de desarrollo había desigualdad, autoritarismo y represión. Los estudiantes de distintas universidades, encabezados por la UNAM y el IPN, comenzaron a organizarse para exigir libertades democráticas, respeto a la educación pública y el fin de los abusos policiales. Las protestas crecieron y con ellas también la incomodidad del gobierno. Díaz Ordaz veía en los estudiantes no una voz de inconformidad legítima, sino una amenaza a la estabilidad del régimen. El miedo a que las Olimpiadas se vieran empañadas por disturbios llevó a la maquinaria del poder a actuar con mano dura. El 2 de octubre, miles de personas se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas. El aire estaba cargado de tensión. Había familias completas, niños, estudiantes con pancartas, algunos con megafónicos improvisados. Era una reunión que pretendía ser pacífica, un mitin para reafirmar que la voz de la juventud no podía ser ignorada. Pero lo que ocurrió después quedó grabado como uno de los episodios más oscuros del México contemporáneo. Alrededor de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas de luz verde y roja. Era la señal para abrir fuego. Desde los edificios circundantes, miembros del Batallón Olimpia, vestidos de civil con un guante blanco en la mano para identificarse, comenzaron a disparar. El sonido de las balas retumbó en el aire, rompiendo el murmullo de la multitud. La gente entró en pánico, corrió en todas direcciones, buscando refugio entre los muros de la plaza, debajo de las escaleras, dentro de los departamentos. Pero las balas no tuvieron piedad. Testigos cuentan que los gritos se mezclaban con el estruendo de los disparos y el llanto de los heridos. Muchos caían al suelo, otros intentaban arrastrarse para protegerse. La confusión era total. Había quienes pensaban que solo eran disparos al aire para dispersar, pero pronto comprendieron que los cuerpos en el piso eran la prueba de que aquello era una masacre. El ejército rodeó la zona y bloqueó las salidas. Nadie podía escapar. Algunos estudiantes fueron detenidos, golpeados, subidos a camiones militares como si fueran criminales. Los periodistas presentes fueron perseguidos, sus cámaras destruidas, sus rollos de película confiscados. La orden era clara. No debía quedar evidencia de lo que allí había sucedido. El número de muertos jamás se ha confirmado. El gobierno minimizó los hechos y habló de unas pocas decenas. Sin embargo, organizaciones civiles y testigos afirman que fueron cientos los caídos. La cifra exacta sigue siendo un misterio, enterrada entre la censura, el miedo y el silencio oficial. Lo cierto es que aquella noche la plaza quedó sembrada de cuerpos, sangre y dolor. La sociedad mexicana quedó sacudida. Los padres que habían dejado a sus hijos ir al mitin los buscaron desesperados entre hospitales, cárceles y morgues. Muchas familias nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Las historias de desapariciones se sumaron a la larga lista de heridas abiertas. El mensaje del gobierno fue brutal. Cualquiera que se atreviera a cuestionar el poder podía terminar muerto. Pero la matanza no logró lo que Díaz Ordaz esperaba. Lejos de borrar el movimiento, lo convirtió en un símbolo. El 2 de octubre no se olvida, dice la consigna, que año tras año se repiten marchas, pancartas y murales. Aquella fecha se convirtió en un recordatorio de la represión del Estado y de la necesidad de no callar frente a la injusticia. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 después, como si nada hubiera pasado. El mundo vio al México moderno, con estadios llenos y atletas brillando en las pistas. Pero detrás del espectáculo, la sangre de Tlatelolco seguía fresca, escondida bajo el discurso oficial. Durante años, hablar del tema fue casi un tabú. La censura controlaba los periódicos y quienes se atrevían a señalar al gobierno eran perseguidos o silenciados. Pero el tiempo no pudo borrar la memoria. La literatura,
El cine, el periodismo independiente y la voz de los sobrevivientes mantuvieron vivo el recuerdo. Elena Poniatowska escribió La noche de Tlatelolco, un testimonio estremecedor que recogió las voces de los testigos. Cada aniversario la Plaza de las Tres Culturas se convierte en un altar, con velas, flores y consignas que claman justicia. La masacre de Tlatelolco marcó a la sociedad mexicana porque reveló con crudeza el rostro autoritario del Estado. Fue el momento en que quedó claro que para el régimen, la vida de los jóvenes valía menos que la imagen de estabilidad que quería proyectar al mundo. Ese día se rompió la confianza, se quebró la inocencia de una generación y se sembró un resentimiento que aún late en la política y la cultura del país. Hoy, más de medio siglo después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántos murieron realmente en Tlatelolco? ¿Quién dio la orden de disparar? ¿Por qué nunca hubo justicia para las víctimas? Las respuestas completas tal vez nunca lleguen, pero la memoria insiste en recordarnos que la libertad tiene un precio y que el silencio puede ser tan mortal como las balas. El 2 de octubre no es solo una fecha, es una herida abierta, un eco de gritos sofocados y un recordatorio de que la represión puede caer en cualquier momento, disfrazada de orden y progreso. Es también un llamado a no olvidar, a no dejar que la sangre derramada quede en vano, porque en México, la historia de Tlatelolco no es solo historia, es una advertencia viva de lo que ocurre cuando el poder teme a la voz del pueblo.